Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. ¿Qué significa la palabra pueblo? La palabra pueblo tiene un sentido técnico muy preciso. La palabra pueblo no designa un grupo humano en contradicción con otro. Tampoco significa lo mismo que masa, o vulgo, como decían los romanos, o estrato más pobre de la población, la plebe, en Roma. Pueblo constitucionalmente son las personas que ejercen derechos políticos, al igual que ocurría con el término populus en Roma. Usemos como ilustración el caso colombiano. Se lee en el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Esto es de la Constitución colombiana de 1991. La masa no era confiable ni para Platón, ni para Aristóteles, ni para Cicerón. Cicerón decía: no veo cómo puede darse el nombre de república al dominio de la masa. Esta unión de la masa es tan tiránica como la tiranía de una sola persona, y aún más terrible, pues no hay bestia más abominable que esa que tiene aparentemente el nombre de popular. Esto es sobre la república de Cicerón. Volvamos a la Constitución colombiana. La soberanía popular radica en el pueblo, es decir, en las personas que ejercen derechos políticos como el voto. Por ello, ningún gobernante puede alegar haber sido elegido por el pueblo sin aceptar que quienes no ganaron también fueron votados por el pueblo. También representan voluntad del pueblo, es decir, soberanía popular no es cualquier cosa tampoco. Es aquella que el pueblo ejerce mediante los mecanismos constitucionales, no mediante otros. Veamos los resultados electorales de 2022 para presidente de Colombia. El ganador obtuvo 11.291.986 votos. El que quedó en segundo lugar, 10.604.337. Esos resultados representan la decisión del pueblo, tanto quien quedó de primero como quien quedó de segundo, y las demás opciones allí representadas. El pueblo se manifiesta de las siguientes maneras, desarrollando su poder soberano, tal como consta en el artículo 103 constitucional. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley la reglamentará. Entonces, como la soberanía del pueblo es la soberanía popular, las decisiones que se someten al pueblo son obligatorias, como es el caso, por ejemplo, de los plebiscitos, tal como consta en el artículo 104 constitucional. Un caso importante y reciente en la historia de Colombia fue el llamado plebiscito por la paz, y ese plebiscito se hizo al amparo del artículo 103 constitucional, como lo dejó claro la Corte Constitucional al estudiarlo en la sentencia C-379 de 2016. Por otra parte, el mandato del pueblo como representante de la soberanía popular se observa desde el preámbulo de la Constitución. El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pueblo. Insistamos. El pueblo de que habla la Constitución no es lo mismo que masa que actúa emocionalmente. El pueblo es el que actúa de modo reflexivo mediante los mecanismos previstos para ello en la Constitución y por las vías que ésta establece. Esa distinción entre pueblo y masa irreflexiva, como hemos indicado, ya existía desde los antiguos griegos, tal como hemos comentado. En la obra Análisis del romano Tácito, el autor se refiere al pueblo en el mismo sentido que hemos tratado aquí, porque de hecho así era en Roma, o sea, pueblo en sentido político. Se lee: en efecto, todas las naciones y ciudades están regidas o por el pueblo o por los notables, o por uno solo. Eso es de Tácito en Análisis, de Editorial Gredos. En latín, donde se lee pueblo, Tácito escribe populus, la misma palabra que conforma la conocida sigla SPQR, es decir, Senatus Populusque Romanos. El Senado y el pueblo de Roma, explican los estudiosos. Ante todo y en primer lugar, populus posee un marcado carácter político, de forma que alude al pueblo como conjunto de ciudadanos con plenitud de derechos, una entidad abstracta dotada de poder político. Eso consta en el estudio Léxico del pueblo en Tácito, Vulgus, Plebs, Populus, en el anuario Estudios Filológicos que se indica allá en pantalla. Los romanos hablaban de vulgo, vulgus, masa, plebe, plebs, la clase social inferior, y populus,
En sentido político, las personas con derechos para intervenir en política, como ocurre en el caso colombiano, es decir, todas aquellas personas que pueden ejercer derecho al voto y los demás mecanismos de participación ciudadana. En Roma, los célebres tribunos de la plebe no lo eran del pueblo, eran de la plebe, y el título en efecto era Tribuno Plebis, Senatus más Populus, era el gobierno de Roma, como nos lo recuerda la sigla SPQR. Así las cosas, si se quiere respetar la Constitución colombiana y la más sólida tradición existente en toda la historia de Occidente, pues tenemos que atenernos al concepto de pueblo en cuanto se refiere a aquel grupo de ciudadanos que puede ejercer la soberanía popular mediante los mecanismos previstos para ello en la Constitución y las leyes. Todos aquellos capaces de utilizar los mecanismos de participación ciudadana son pueblo, y ellos son la soberanía popular.